Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Viernes 3 de marzo, bienvenidos a esta nueva edición informativa de PTV Noticias. Comenzamos destacando los asuntos más importantes de la jornada en titulares. Las trabajadoras de la Guardería de la Paz critican el chantaje de la empresa que condiciona la apertura a su despido. Andalucía mejorará los cupos, reducirá agendas e impulsará la capacidad diagnóstica de la atención primaria. Verde Seco exige a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento que el proyecto de descontaminación abarque todos los suelos de Repsol. La afición blanquiazul se vuelca con el Málaga y agota todas las entradas para el partido frente al Racing. Las trabajadoras de la Guardería La Paz han denunciado que la empresa condiciona su apertura a que firme un ERE por el que se verían en la calle en julio. Las afectadas critican lo que califican un chantaje para no cerrar en abril. En la Guardería La Paz están matriculados 109 niños y niñas y trabajan 14 personas que siguen viendo su empleo en el aire. En febrero iniciaron un calendario de movilizaciones ante el anuncio de la empresa Guesdes Arunda de cerrar las instalaciones en marzo. Protestas que provocaron la implicación de la Delegación de Educación al ser un concierto público. De estas reuniones, la Junta garantizaba la apertura, al menos hasta el 1 de julio. Sin embargo, las trabajadoras aseguran que esta continuidad ahora depende de que firmen un ERE que les dejará en la calle en julio. Si no aceptan el despido, Guesdes Arunda cerrará este mismo mes la Guardería de la Paz. Las trabajadoras afectadas ven en esta solución un chantaje y no están dispuestas a aceptar. Su posición ante el ERE es buscar otras opciones, incluido tocar sus sueldos, aunque afirman ser mileuristas y recuerdan que en 2015 aceptaron ya una rebaja del salario del 12% para seguir prestando el servicio. También plantean a la Junta que retiren el concierto a Guesdes Arunda y que se lo concedan a otra empresa interesada. Las afectadas piden una nueva reunión con la Delegación de Educación. Por el momento mantendrán una nueva concentración el próximo 6 de marzo a las 6:30 frente a la Delegación Autonómica. Izquierda Unida pone en valor el impacto positivo en la clase trabajadora en la economía malagueña de la subida del salario mínimo impulsada por Yolanda Díaz. Remedios Ramos destaca que la ministra está situando a España a la cabeza de Europa en derechos laborales y trabajará para que tras las elecciones municipales el Ayuntamiento de Málaga fomente el empleo especialmente en favor de la juventud. Remedios Ramos valora el impacto positivo en Málaga de la subida del salario mínimo interprofesional impulsada por Yolanda Díaz, ministra de Trabajo del Gobierno de España, en Málaga, y anuncia su determinación para seguir su estela e impulsar desde el próximo gobierno municipal políticas en favor de los derechos laborales y la creación de empleo de calidad, ya que la subida del salario mínimo ha sido una gran conquista en Málaga, como demuestran los datos que apuntan a que 90.000 personas se han visto beneficiadas por las nuevas condiciones laborales, principalmente mujeres y jóvenes en situación de precariedad. No tenemos que olvidar que ha supuesto una subida de un 47%, o sea que en 4 años ha pasado el salario mínimo interprofesional de 735 euros a 1.080 euros. Esto podemos decir que es un gran logro para la clase trabajadora. Este impulso beneficia fundamentalmente a quien menos gana y a quien menos tiene. Ramos considera que se trata de unos datos muy relevantes, ya que la brecha salarial histórica entre hombres y mujeres se va acortando con esta medida, que significa una subida de un 47%. Es decir, en 4 años el salario mínimo ha pasado de 735 euros a 1.080. Constituye un logro para la clase trabajadora, un impulso que beneficia, según Ramos, fundamentalmente a quienes menos ganan y a quienes menos tienen. En Málaga tendrá un impacto positivo directo sobre el 15% de las personas asalariadas, 2 puntos por encima de la media estatal. La concejala de la confluencia de izquierdas apunta a que esta subida, además de dignificar las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores, supone una inyección para la reactivación de la economía al elevar el poder adquisitivo y la capacidad de consumo, y se suma a otras políticas tan importantes como la reforma laboral, que ha posibilitado un incremento del 350% de los contratos indefinidos durante el último año. El PP malagueño ha pedido al Gobierno de España un plan especial de protección del litoral para la estabilización de las playas tras los temporales. Denuncian que Pedro Sánchez solo ha invertido 300.000 euros en esta materia en el último año. El PP malagueño ha acusado a Pedro
Sánchez de atacar por tierra, aire y mar al turismo y la marca Costa del Sol. Por mar, por la escasa inversión en la estabilización de playas tras los temporales, una tarea que repercute en los ayuntamientos a pesar de ser competencia estatal. Vemos que de nuevo son los ayuntamientos los que tienen que remangarse para devolver, bueno, pues ese aporte de material necesario para recuperar los paseos marítimos, para hacer, bueno, pues las obras necesarias en las infraestructuras de nuestra playa y de nuestras costas. Desiles afirma que el PP hasta 2018 incorporaba unos 4 millones de euros para la reposición del litoral en la provincia, una cantidad que baja un 50% hasta los 2 millones de euros con el gobierno socialista, aunque la ejecución afirma que no llega al 10%. La cifra el año pasado tampoco llega a los 300.000 euros. Es necesario este plan de protección especial. Y además yo creo que es de justicia solicitarlo cuando justamente en estos momentos el Gobierno ha incrementado el canon de playa en torno a un 60%. Es decir, está subiendo el canon de playa y, sin embargo, disminuye la inversión para la estabilización de nuestras playas. También ataca por tierra por la escasa inversión en materia ferroviaria. Solicitan recuperar las frecuencias y servicios previos a la pandemia, además de potenciar el tren como vertebrador del interior de la provincia para frenar la despoblación. Por último, por aire, ante el anuncio del Gobierno de privatizar la torre de control del aeropuerto malagueño. Afirma que el PP luchará por no perder este servicio público. Es curioso que cuando una privatización viene de las manos de un gobierno de izquierda, decían los compañeros socialistas, no es privatización, es mejorar la calidad de los servicios. Qué casualidad, ¿no? Si la privatización viniese de un gobierno de derecha, estaríamos hablando de algo distinto. En este caso es que están buscando la mejora del servicio. Es una privatización en toda regla. El PP recuerda que el turismo es motor económico de la provincia. El último año visitaron Málaga unos 13 millones de turistas con un impacto económico superior a 17.000 millones de euros. Andalucía mejorará los cupos, reducirá agendas e impulsará la capacidad diagnóstica de la atención primaria. Con estas medidas se espera que los sindicatos frenen sus movilizaciones que denuncian el colapso de los centros de salud. El Servicio Andaluz de Salud continúa las negociaciones en las diversas mesas sectoriales y técnicas con organizaciones sindicales, colegios profesionales y sociedades científicas, y con los propios profesionales de la salud a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública, cuyo documento final consensuado entre las tres mesas redundará en una mejora de la asistencia sanitaria en atención primaria. Este impulso y fortalecimiento de la atención primaria pasará, entre otras cuestiones, por la mejora de los cupos, la reducción de las agendas de medicina de familia y pediatría y una mayor capacidad diagnóstica de este nivel asistencial. La Administración andaluza contempla cupos máximos de 1.300 pacientes en médicos de familia y de enfermería, con objetivo a 1.200 a 5 años y de 900 en pediatría. Además, está previsto realizar una programación de agendas con 35 citas para medicina de familia y 25 para pediatría. Asimismo, se creará un perfil administrativo de apoyo a la gestión asistencial. El SAS ha recordado que Andalucía dedicará en 2023 el 30% del presupuesto a atención primaria y el 7,4% del PIB. Salud ha especificado también que otra de las medidas propuestas a la mesa sectorial pasan por la mejora de la resolución diagnóstica, para lo que se están revisando las instalaciones para las pruebas diagnósticas de ámbito de primaria y de la cartera de servicios adaptada a las necesidades de cada centro. Igualmente, se irán incorporando nuevas tecnologías para realizar analíticas en los centros de salud y se seguirá formando a los profesionales en el manejo de la imagen para diagnóstico. Podemos exige más recursos al ayuntamiento para combatir los desahucios. Insiste en que la mayoría de ellos se podrían evitar si contara con más personal y recursos destinados al asesoramiento jurídico y la intermediación. Podemos Málaga alerta de un aumento de los desahucios en la ciudad de Málaga en los últimos 2 años, motivados por el aumento del Euribor y el encarecimiento del precio del alquiler. En el año 2021 se produjeron en la provincia de Málaga 2.017 lanzamientos, un 44% más que en 2020, y de los cuales 1.500 fueron por impagos de alquiler. La cifra continúa creciendo y tan solo en el primer semestre de 2022 se ejecutaron en la provincia más de 1.100 desahucios por parte de los tribunales, la mayoría por el mismo motivo. Desde la formación morada consideran que los desahucios se podrían evitar si el ayuntamiento contara con más personal y recursos destinados a un trabajo de asesoramiento jurídico e intermediación entre las familias afectadas, la propiedad y los juzgados.
Nos preguntamos también dónde está el área de servicios sociales del ayuntamiento, que tienen unos servicios muy precarios para atender este tipo de situaciones. Solo hay 2 trabajadores para todo Málaga, cuando en el mismo servicio, por poner un ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona hay 43 personas. Hace falta un servicio de intermediación que evite que lleguemos a esta situación, que con tiempo se pueda anticipar y se pueda evitar de forma preventiva que las familias puedan llegar aquí. El derecho a la vivienda se tiene que cuidar y proteger por parte de las administraciones y es lo que estamos reivindicando al Ayuntamiento. Frente al aumento de desahucios, Podemos considera que se debe hacer un trabajo preventivo y de seguimiento en el que los servicios sociales puedan tomar medidas antes de que sea tarde y las familias se vean con la orden de lanzamiento. Lo han visto anunciado en titulares al comenzar este informativo. Verde Secuo pide en sus alegaciones a la Junta y al Ayuntamiento que el proyecto de descontaminación abarque todos los suelos de Repsol. Se basa en un análisis municipal de 2018 que alertaba del elevado riesgo de contraer cáncer para niños residentes en las futuras viviendas al superar la contaminación 242 veces el nivel legal. Las alegaciones presentadas por el Partido Verde Secuo Málaga en el nuevo expediente de descontaminación en Repsol demuestran que estudios técnicos alertaban del elevado riesgo para la salud por la presencia de niveles de hidrocarburos y metales pesados muy por encima del nivel de referencia legal. Insisten en que el Ayuntamiento aportó a la Junta hasta 5 análisis realizados entre 2017 y 2020, de los cuales 4 calificaban como inadmisible el riesgo para la salud de las personas que trabajarían o residirían en los rascacielos y viviendas proyectadas. Ya en 2017, un primer informe de la empresa Inerco certificaba ese riesgo por las enormes cantidades de hidrocarburos y metales pesados encontrados en toda la parcela. El caso más llamativo se daba en los suelos donde se proyecta el rascacielos de más altura, donde había hasta 12.000 miligramos de hidrocarburos totales de petróleo por cada kilo de tierra, 242 veces el nivel señalado por la normativa, que es de 50 miligramos por kilo. Otro de los puntos en la misma zona presentaba 750 miligramos de plomo, cuando el nivel de referencia es 275. Verde Secuo pone el acento en que desde que conoció esta situación ley obligaba al gobierno local a actuar ante la Junta para declararlos como contaminados, paralizar toda actuación urbanística e informar a promotores y ciudadanía. Pero los responsables municipales decidieron otra cosa. El Ayuntamiento contrató hasta 4 análisis adicionales hasta que en 2019 uno arrojó un resultado acorde a sus intereses urbanísticos, y fue entonces cuando solicitó a la Junta que aprobara la descontaminación únicamente de la zona al norte del Boulevard Adolfo Suárez, con la excusa de que la contaminación en el resto del sector no suponía riesgos inaceptables para la salud. Vuelven las plagas de procesionaria del pino a Málaga, un fenómeno que cada año se adelanta por la falta de lluvias y pone en riesgo la salud de personas y animales. Y es que, según apuntan los expertos, ni siquiera es necesario el contacto con las orugas para provocar irritaciones y alergias que en algunos casos pueden ser muy graves si no se trata con urgencia al afectado. El simple roce con uno de los pelos que estos pequeños insectos lanzan para protegerse puede generar dermatitis, urticaria, lesiones oculares e incluso la muerte en algunos casos. Su elevada toxicidad es más peligrosa para niños y mascotas, ya que debido a la curiosidad que generan pueden llegar a tocarlos con los riesgos que esto genera. De hecho, entre febrero y abril podemos encontrar plagas de procesionaria del pino en muchos puntos de los montes de Málaga, en la desembocadura del Guadalhorce, aunque también en parques y jardines en pleno centro urbano de la capital, donde habitualmente podemos visualizar estos nidos. Los síntomas de un ataque por procesionaria pueden aparecer a los pocos minutos de contacto con los pelos urticantes. Entonces, ¿cómo debemos actuar? La medida más efectiva es aplicar frío en la zona afectada sin frotar, además de un corticoide y un antihistamínico, y en cualquier caso acudir rápidamente a un médico o veterinario. En el caso de las mascotas es recomendable evitar los paseos por zonas con pinos, llevarlos atados y cepillar el pelaje al volver a casa. Con la procesionaria del pino toda precaución es poca, ya que en algunos casos puede llegar a producirse un shock anafiláctico con dificultad respiratoria, pérdida de conciencia, parada cardiorrespiratoria y muerte. Tras la buena acogida de la edición anterior, el Festival de Málaga vuelve a poner en marcha el Espacio Solidario, un evento que se celebrará en la Plaza de la Merced de forma paralela. Su principal objetivo es abrir el festival a los diferentes colectivos sociales y fomentar su inclusión. Para ello participarán más de 30 asociaciones y entidades sociales de la ciudad que incentivarán y potenciarán la visibilidad de la acción solidaria del movimiento asociativo. Tendrá lugar del 11 al 17 de marzo y el festival instalará una carpa en dicha plaza que dejará a disposición de las entidades y asociaciones.
y esos contenidos, como bien se decía, son muy diversos, muy amplios. Vamos a tener mucha actividad en nuestro espacio solidario y, desde luego, ahí vamos a aprender todos lo importante y lo valioso que es el tejido asociativo, todas las instituciones que estáis colaborando para que, de alguna manera, los derechos sociales, la visibilidad de muchos colectivos, pues pueda tener lugar. El Málaga ha vendido todas las entradas para el partido frente al Racing de Santander, un duelo que se disputa el domingo a las 6:30 de la tarde con arbitraje del colegiado granadino Moreno Aragón. Una prueba de fuego para el conjunto blanquiazul que tendrá en su afición al jugador número 12. La confianza en el equipo aumentará con el ánimo del público, por ello ganar en casa es clave para lograr la permanencia en segunda división. Se da la circunstancia de que el Racing del exmalaguista José Alberto López ha revivido en la competición y ya está fuera de la zona de descenso. Por cierto, que el Málaga rendirá homenaje a la plantilla del Unicaja, que hará el saque de honor del partido y mostrará la Copa del Rey a la Rosaleda. Otra cosa que no sea la victoria. Creo que es el partido más importante de la temporada ante un rival directísimo, que eso se tiene que notar en el campo. Tenemos que salir desde el minuto 1 a morder. Creo que es lo más parecido a una final. Y bueno, se tiene que ver desde el principio lo que nos jugamos. Estamos aquí en casa ante nuestra gente y un partido vital de cara al futuro. El Unicaja retoma la competición este sábado ante el Básquet Girona en el primer encuentro en casa tras la histórica gesta de la Copa del Rey. La vuelta de Aito García Reneses al Carpena y ver en acción a Marc Gasol serán algunos de los atractivos del duelo frente al conjunto catalán. El equipo catalán, con el ex técnico del Unicaja, Aito García Reneses, al frente del proyecto, ha mejorado su rendimiento con respecto al comienzo de la competición y se acerca a establecerse en la media tabla, lejos de los puestos de descenso. Tras un inicio complicado, el cuadro gerundense acumula una buena racha, con 6 victorias en los últimos 7 partidos y solo cediendo ante el Barça. En el duelo de la primera vuelta ante el Unicaja, celebrado en Girona, el cuadro malagueño salió victorioso 59-73, gracias a un brillante último cuarto que selló el triunfo. Tyson Carter fue decisivo para sacar adelante el partido con 20 puntos, 5 rebotes y 4 de 6 en triples. Los catalanes cuentan en sus filas con el segundo mejor jugador valorado de la competición, Marc Gasol, que también es presidente del club. Y es que el pequeño de los Gasol tiene el reto de asentar a la entidad en ACB para poner el broche a su exitosa carrera. Otra de las amenazas anotadoras será la estadounidense Cameron Taylor, con un promedio de 14,6 puntos por partido. Más allá del aspecto individual, el Básquet Girona es un equipo que se aplica bien en defensa, siendo los segundos en recuperaciones de balón solo por detrás del Unicaja. El duelo, el sábado a las 6 de la tarde, será muy especial, ya que el trofeo estará expuesto desde las 4 de la tarde en la Fan Zone. Ivonne Navarro ha sido reconocido como gigante del mes de febrero por la prestigiosa revista Gigantes en reconocimiento a su aportación en el título copero. El entrenador aseguraba que el equipo afronta el duelo frente al Girona muy motivado y con la sensación de que aún pueden dar más alegrías a la afición. Lo que tenemos que intentar es prepararnos, y además hacerlo desde hoy, para ser capaces de, en el momento en que el árbitro entre en el círculo central y tire el balón para arriba, intentar conectarnos, que no va a ser fácil. Bueno, últimamente hacemos muchas cosas que no son fáciles, ¿no? Pero es lo que tenemos que intentar pedir, pero no les puedo exigir que no disfruten de lo que va a pasar antes, porque se lo han ganado. Y el Carpena vivirá el estreno del reportaje de la ACB sobre el sueño de la Copa del Unicaja. 15 minutos de emociones a flor de piel en el documental, que se estrenará este sábado en la previa del partido de la Liga Endesa. Oh, wow. I have to make a promise. Did you ask my teammates the same question? No. You don't ask them this question? I'm the only one that has to make a promise to this. I don't cut my hair. I don't do that. If we win Copa del Rey, I'll rent out a bar, and whoever wants to come in the city of Malaga, we can party in a bar on me. Come on.
Conocemos ahora la previsión meteorológica para mañana sábado. Tendremos previsiblemente temperaturas sin cambios con heladas en zonas altas, posibilidad de chubascos, cielos nubosos y vientos del componente oeste. Recordarles antes de despedirnos que hasta el 30 de abril el Museo del Patrimonio Municipal acoge la exposición Sacra Conversación, muestra que tiene como protagonista la pintura Desposorios místicos de Santa Margarita, atribuida al pintor renacentista italiano Francesco Mazzola, una obra que es un claro exponente del estilo manierista del Renacimiento, partiendo de la premisa del imitar a Miguel Ángel. Con estas imágenes nos despedimos, nada más, gracias por su atención, buenas noches, que descansen, disfruten del fin de semana y recuerden que volvemos el lunes, hasta entonces. El Ayuntamiento de Málaga impulsa el nuevo Plan Municipal de la Vivienda y Suelo 2023-2027, un plan que favorecerá la construcción de viviendas asequibles y la rehabilitación de edificios de la ciudad. Más información en la web del Instituto Municipal de la Vivienda, imv.málaga.eu. Tenemos un plan, y es Málaga.